Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visión y revelaciones, hermanos en Cristo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Quiero invitarles al libro de Hechos o libro de los Hechos de los Apóstoles, como me revela el Espíritu Santo, capítulo 23, verso 12 al verso 22. Les quiero seguir hablando aquí del apóstol Pablo, porque dice la palabra de la Biblia que más de 40 hombres se habían propuesto o habían proclamado no comer, no beber durante el tiempo que sea necesario para darle muerte al apóstol Pablo. Pero ellos no sabían que siempre mi Dios tiene un propósito. Y así como te voy a hablar aquí, cuando al profeta Jeremías lo metieron a la cisterna, hubo una persona que lo supo. Y esta persona fue y se lo dijo al rey. Pero fue por propósito de Dios. Entonces, por eso es que lo salvó el rey de la cisterna al profeta Jeremías. Y ahora te voy a hablar aquí del apóstol Pablo, porque el sobrino del apóstol Pablo, hijo de la hermana del apóstol Pablo, estaba escuchando, dice la palabra de la Biblia, estaba escuchando la celada que estaban hablando aquellos más de 40 hombres. Bendito Dios de la gloria. Cuando te estoy hablando de celada, te estoy hablando de un plan mañoso, de algo que se están poniendo de acuerdo, pero para lo malo. Y el sobrino del apóstol Pablo escuchó esto y él vino y habló con el custodio que estaba ahí y le dijo que tenía que hablar con el apóstol, y así lo hizo. Después de hablar con el apóstol, vino el apóstol Pablo y le dijo al custodio: lleva a este muchacho ante el rey. Aleluya. Porque tiene algo importante que decirle. No era ante el rey, era el juez, como un juez que tenía que juzgarlo a él. Gracias, Espíritu Santo. Porque era el juez que lo tenía que juzgar. Porque lo tenían que llevar para que declarara. Y por eso aquellos hombres que le estaban dando seguimiento al ayuno que estaban haciendo para matar al apóstol Pablo, no lo iban a cumplir, porque no lo iban a llevar a él como él quería, para que lo pusieran como emboscada para matarlos ellos en el camino cuando lo llevaran. Porque era un propósito de Dios que nadie iba a tocar al apóstol. Era un propósito de Dios que nadie iba a tocar a los profetas, y nadie iba a tocar a los profetas, y nadie iba a tocar a los apóstoles ni a los evangelistas hasta que se llegara su tiempo, que ellos habían terminado su carrera. Así es que cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, Dios nos cuida. Pero Dios cuida a aquella persona que está haciendo lo bueno. Dios nos cuida a todos, pero Dios nos cuida más cuando nosotros andamos verdaderamente santificados, cuando nosotros estamos predicando este evangelio con denuedo. Escuchen bien, la sana doctrina, la santa doctrina, la doctrina correcta, la doctrina verdadera. Porque ya lo dice la palabra de la Biblia, que vendrán muchos apóstoles que van a venir apostando de la fe de mi Señor Jesucristo, que van a querer engañar. Mucha gente que va a venir predicando evangelio falso, que te va a venir predicando otra cosa que no es. Por eso yo los insto que siempre lean las Sagradas Escrituras. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y mi Nazareno siempre está aquí conmigo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Mi Nazareno está aquí. Aleluya, Padre amado.
Ya les dije que como estoy en el Espíritu, no sé si ya lo dije o no lo dije, no me acuerdo, el libro de los Hechos, capítulo 23, del verso 12 al verso 22, y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del verso 12 al verso 22, bendito Dios de la gloria, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, porque los judíos persiguieron a mi Señor Jesucristo. Los judíos persiguieron al apóstol Pablo, porque hay muchos judíos que sí creyeron y muchos que no creyeron. Escuchen bien. Hay muchos judíos que lo apedreaban a él, aleluya, al apóstol Pablo, porque era la envidia, dice el Espíritu Santo, que le tenían ellos, porque él predicaba con denuedo, y porque hacía las maravillas, los milagros, los prodigios que hizo el apóstol Pablo. Bendito Dios de la gloria. Pero no es por nosotros, es por el Espíritu Santo precioso que nos ha dado a nosotros. Si Dios te da un Espíritu Santo a ti, cuídalo. Porque ¿cómo nosotros podemos llegar a ser buenos hijos de Dios? Escudriñando la palabra de la Biblia y viviendo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que tenemos que andar en los mandamientos, tenemos que cumplir esos mandamientos. Primeramente, amando a Dios. Escuchen bien. Si en la Biblia están los frutos del Espíritu Santo, tenemos que cumplir con esos frutos del Espíritu Santo. Si la Biblia habla de santidad, nosotros tenemos que vivir la santidad día con día, hasta que Dios nos levante o hasta que Dios quiera llevarnos, sea en muerte o sea en el rapto. Gracias, Espíritu Santo. Escuchen bien. Y dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y de no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ellos estaban haciendo un ayuno de maldición. Escuchen bien. Nosotros no podemos hacer un ayuno de maldición, porque el Señor no lo va. Nosotros tenemos que hacer esos ayunos. Y escuchen en lo que me revela el Espíritu Santo. Si tú dices amar a Dios, si tú dices amar a mi Señor Jesucristo, si tú dices respetar tu Espíritu Santo y amar a tu Espíritu Santo que Dios te ha dado, escuchen bien, nosotros debemos de empezar por respetarnos nosotros mismos, respetar el cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros, si tú dices amar a Dios, dice el Espíritu Santo, ¿has ayunado para Dios? Muchos dicen, escuchen bien, en muchas iglesias, todo esto para las iglesias, hay muchas iglesias que dicen amar a Dios. ¿Será que esas iglesias han ayunado para Dios? Yo he ayunado para Dios. Yo sigo ayunando para Dios. Mis ayunos son para Dios. Mis ayunos no son para vanagloria. Escuchen bien, porque aquí es el Espíritu Santo que me hizo un énfasis y un stop para hablarles de esto. Hay mucha gente que lo que quiere es ayunar para vanagloria. ¿Por qué? Quiere que Dios le dé todo, pero para vanagloriarse y decir, miran cómo Dios me usa, oh, yo soy el mejor predicador, oh, yo soy el mejor que liberta, oh, yo soy mejor. Entre más humilde, dice el Espíritu Santo, seamos nosotros, más se glorifica mi Dios todopoderoso. Porque mi Dios es todopoderoso y es humilde. Escuchen bien. Y mis ayunos han sido para Dios. Mis ayunos solo han sido cuando hay una petición que yo tengo que hacerle para alguien, que yo he ayunado para esa persona. Mis ayunos son para las almas. Y las almas son de Dios. Entonces yo estoy ayunando siempre para Dios. ¿Por qué? Porque por medio de mis oraciones, por medio de mis ayunos, Dios va a traer a tus hijos que no están en el camino de Dios. Por medio de mis oraciones, en medio de mis ayunos,
Dios va a traer a todas las personas que nadie ora por ellas. ¿Por qué? Porque Él va a tener misericordia. Va a decir, oh, me acuerdo de ti, porque mi hijo te menciona a los caídos, a los que están ahí tirados, como estuvo Lázaro. Aleluya. Entonces yo te voy a levantar. ¿Por qué? Porque hubo un siervo mío orando. Entonces yo le he escuchado las oraciones a él. Por lo tanto te voy a levantar del estiércol y del muladar del diablo donde te tiene. La basura del diablo. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Si decimos que amamos a Dios, ayunemos para Dios. Hay gente que solo ayuna cuando están en problemas, dice el Espíritu Santo. Hay gente que solo ayuna cuando tienen dificultades, cuando los están acosando, los están amenazando. Escuchen bien. Otra cosa, estar orando, estar postrados de rodillas, como buenos cristianos, en el Espíritu orando. Escuchen bien. Si quieres que Dios te use, empieza primero por los ayunos. Yo no sabía ni lo que yo me metía. Cuando mi hermana me habló de de los ayunos, empecé ayunando sin haber venido a los caminos de Dios. Escuchen bien. Mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo. Les estoy hablando de mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo. Porque es mi doblemente hermana. Ella me habló de los ayunos, nomás se fue el día siguiente yo empecé ayunando por el año 2022. Escuchen bien. Y así fue como me metía en ayunos, me metía en ayunos, me metía en ayunos y orando con una biblicita que ella misma me había regalado. Y así era que yo ni sabía ni lo que hacía, pero era el Espíritu Santo que ya estaba queriéndome, ya Dios me estaba llamando. Y me metí en aquellos ayunos, y me metí en aquellas oraciones, y así fue como recibí el Espíritu Santo, un día en un ayuno. Escuchen bien, tú también lo puedes hacer, tú también lo puedes hacer. Mis ayunos siguen siendo para las almas, porque no puedo ayunar para mí, porque no puedo. Mis ayunos siguen siendo para aquellas almas de que las mamás tienen hijos perdidos, hijos drogadictos, borrachos, homosexuales, hijas lesbianas, prostitutas, personas del mundo, personas que tienen, que están viviendo con personas, hombres violentos, con mujeres violentas, porque así como hay hombres violentos, hay mujeres violentas. El mundo ama lo del mundo, pero nosotros cuando somos espirituales amamos lo de Dios. Escuchen bien. Gracias, Espíritu Santo. Y voy al 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traigáis mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ellos le decían a ellos, los malos que estaban ayunando para matar al apóstol Pablo, al tribuno, que le llamaran con mentiras, como queriendo decir que le vamos a preguntar algo, pero era para que ellos lo mataran. Pero no se pudo, no pudieron. Aleluya. Si es que aguantaron hambre por gusto. Aleluya, Padre amado. Y no se les complació que lo mataran. No se les dio la oportunidad porque mi Señor Todopoderoso estaba guardando al apóstol Pablo. Bendito Dios de la gloria. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y le dio aviso a Pablo. La celada, que quiere decir la patraña, la maldosidad, el plan con maña del diablo, lo que estaban planificando ellos para matar al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Fue el muchacho y le habló
a la fortaleza donde estaba Pablo encarcelado. Dice, Pablo llamando, a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno. Gloria a Dios. Eso era lo que yo quería decir, ante el tribuno, no era ante el rey, era ante el tribuno, porque era en el tribunal donde se iba a juzgar al apóstol Pablo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hay algo que me revela el Espíritu Santo, que así como juzgaron a mi Señor Jesucristo, y que le decía Pilato, yo no hallo nada para este hombre, ningún pecado, ninguna de pena de muerte. Yo no entiendo por qué ustedes lo acusan si yo no miro nada en él y no he encontrado delito alguno. Gracias, Espíritu Santo. Era lo mismo que le estaban haciendo al apóstol Pablo, Rabababaisa. Porque así como fue juzgado mi Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, fue juzgado también el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la profecía se tenía que cumplir de muchas maneras. Que por el nombre de mi Nazareno, el apóstol Pablo iba a ser vituperado, iba a sufrir muchísimo. Y así se cumplió toda esa profecía. Escuchen bien. Así como mi Nazareno fue juzgado, fue puesto en la cárcel. Así fue Pablo, también puesto en la cárcel, fue flagelado, fue martirizado de muchas maneras. Escuchen bien. Porque le tenía que pasar esto, porque él le había dicho al apóstol Pablo, vas a ver lo que vas a sufrir por mi nombre. Y por el nombre de mi Señor Jesucristo vamos a sufrir. Vamos a sufrir, aleluya, bendito Dios de la gloria. Pero dice la palabra de la Biblia que cuando nosotros estemos sufriendo por el nombre de mi Señor Jesucristo, hay que dar gloria a Dios. Porque sabemos que estamos haciendo lo bueno para Él. Porque el diablo no va a perseguir a alguien que no esté haciendo cosas buenas. El diablo siempre va a perseguir al ungido y al elegido de Dios y al que se esté metiendo bien con Dios. Escuchen bien. Tenía que pasar todo esto el apóstol Pablo. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. Y el joven le contó todo lo que había escuchado de aquellos más de 40 hombres de lo que estaban diciendo para darle muerte al apóstol Pablo. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Y el hombre lo escuchó, el tribuno, y le dijo que se callase y que no le dijera nada a nadie de lo que él le había confesado. Y el tribuno hizo como él le había dicho y no llamó a Pablo con mentiras. Porque era el poder de Dios que estaba cuidando al apóstol Pablo. Era el Espíritu Santo que estaba cuidando al Espíritu a Pablo. Era mi Nazareno que estaba cuidando a Pablo. Gloria a Dios. Y nada de esto iba a acontecer. Bendito Dios de la gloria. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Lo llevó aparte y le preguntó qué era lo que tenía que decirle el muchacho. Y él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que vas a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Él le dijo, los judíos quieren que tú traigas mañana a Pablo con mentiras, como que le vas a preguntar algo acerca de su persona. Pero no es cierto. Es que ellos están tramando muerte para darle muerte al apóstol Pablo. Por eso ellos se propusieron no comer y no beber, le dijo el muchacho al tribuno.
para que tú traigas al apóstol Pablo con mentiras y ellos matarlo. Pero el propósito de Dios no era ese, que lo mataran. Escuche bien, pero tú no le creas, le dijo el muchacho, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Que no iba a haber tal promesa, porque no lo iba a traer el tribuno para que le dieran muerte, porque no lo iba a permitir, y no lo permitió mi Nazareno, no lo permitió mi Abba Padre, no lo permitió el Espíritu Santo. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Escuchen bien. Él, despidiendo al joven, le dijo: no le digas a nadie que me dices aviso a mí, porque hasta él lo pudieron haber matado si aquellos judíos se hubieran dado cuenta que este muchacho los escuchó. Porque si no hubiera sido este muchacho que escuchó, pero era el propósito de Dios que él escuchara para que aquellos judíos no le dieran muerte al apóstol Pablo. ¿Por qué? Aquí te contesto yo también. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que ser llevado a Roma para predicar el bendito evangelio a los romanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Si Dios tiene un propósito conmigo y contigo y contigo y contigo y con todos los que miran los videos y escuchan la palabra de Dios, de que te va a mandar a algún lugar, se tiene que cumplir esa promesa de Dios y nadie te va a tocar. Cuando somos obedientes nosotros, nadie nos va a tocar. Pero si Dios dice: vas a ir a tal lugar, yo voy. Pero si me dice: no vas a ir a tal país, y yo voy, mi Dios no me dio autorización de ir. Y si me pasó algo, es que yo mismo me lo busqué. ¿Por qué? Por desobediente. Pero el apóstol Pablo nos enseñó a ser obedientes. Primeramente Dios, mi Señor Jesucristo, nos enseñó a ser obedientes. Porque Él primeramente le obedeció a su Padre, a Dios. Y el apóstol Pablo le obedeció mucho a mi Señor Jesucristo. Y yo, como apóstol de estos tiempos finales postreros, le obedezco mucho a mi Nazareno también. Yo le respeto a mi Nazareno, respeto a mi Padre y a mi Espíritu Santo. Solo lo que ellos me revelan, yo hago. Bendito Dios. Gloria a Dios. Solo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me revelan, entonces eso hago. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Así es que también dice la palabra de la Biblia que cuando nos estén persiguiendo y nos vituperen y nos estén haciendo cosas malas por el amor de mi Señor Jesucristo, dice, hay que orar nosotros. No es que nos vamos a ir a meter en problemas con la gente, hay que orar. Hay que orar. Hay que orar por el que nos persigue, dice la Biblia. Hay que orar por el que nos vitupera. Hay que orar porque que blasfema contra nosotros. Hay que orar porque el que dice mal de uno, el que habla. Por eso es que a mí mi Señor me ha traído aquí para predicar la Biblia. A mí no me interesa lo que diga fulano, mengano, y lo que diga la gente, lo que diga nadie. Por eso es que ni andar contestándole a alguien que te mande mensajes por teléfono o algo así. Nosotros debemos, como buenos cristianos, ignorar. Porque hay mucha gente que ha mandado mensajes de ofensas.
Pero yo lo que hago es ignorar a la gente. Y si lo contesto un mensaje es, Dios te siga bendiciendo o Dios te bendiga. Pero a veces es mejor ignorarlo y callarlo, sin contestarle nada a nadie. Yo no me voy a poner a pelear con nadie porque Dios no me ha traído a contiendas. Porque cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios nos vamos a conocer por los frutos. Aleluya. Escuchen bien. Y lo bueno es que hay gente que está en contienda también, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando al diablo le gusta que la gente esté haciendo esto, pero es la gente que está haciendo video ganando de la palabra de Dios, vendiendo el evangelio. Pero dice el Espíritu Santo que todos le vamos a dar cuenta. Tú y todos los que están mintiendo en el nombre de Dios, los que mienten haciendo videos de mentiras en redes sociales, en cualquier tipo de red social, y están mintiendo a la palabra de Dios por ganar dinero. Escucha bien lo que te dice el Espíritu Santo. Tu dinero ni tus bienes te van a salvar. Y tú y tu dinero perezcan juntos, dice el Espíritu Santo. Solo que dice mi Espíritu Santo, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Pero dejen de hacer lo malo. Porque hay gente que solo, hoy estoy haciendo una oración. Mañana voy a hacer esto. Mañana van a estar diciendo otra mentira. Mañana otra mentira. Y otra mentira y otra mentira. Y la mentira es del diablo. Porque el diablo es mentiroso. Y el padre de la mentira se llama Satanás. El que miente es hijo del diablo. Y el que miente con la palabra de Dios es hijo del diablo. Por eso yo siempre les digo, les insto, cuando yo estoy dando la palabra, lean la Biblia, para que miren que si estoy leyendo la Biblia y estoy predicando lo que está en la Biblia, y el Espíritu Santo que me está revelando. Aleluya. Hasta aquí les voy a dejar este mensaje divino de Dios. Por eso hay que ser buenos hijos de Dios. Escuchen bien, hay algo aquí que me revela y siempre lo habla el Espíritu Santo. ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué engañarse? Dice. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento de la Biblia y se engañan a ellos mismos. No engañan a Dios, no engañamos a Dios. Nadie vamos a engañar a Dios. Porque Dios lo ve y lo sabe todo. Dios conoce mi corazón y mi mente. Dios conoce el corazón de cada persona y la mente de cada persona. Escuchen bien. ¿Por qué perder el tiempo? Es más lindo estar en las cosas espirituales. Yo cuando me meto en la Biblia, a mí me encanta estar ahí porque ahí es donde viene mi Nazareno, mi Espíritu Santo, mi Abba Padre, y me empiezan a revelar. Cuando estoy en la oración me encanta en el Espíritu. ¿Por qué? Porque entonces ahí se manifiesta mi Padre amado, mi Nazareno y mi Espíritu Santo. Me van revelando y me van revelando y me van hablando. Aleluya. Por eso es lindo hacer una oración en el Espíritu. Las oraciones en el Espíritu son maravillosas, son preciosas y son respondidas porque Dios es Espíritu. Escuchen bien, Dios es Espíritu. Dios no es carne. Dios no es emoción. Dios no es casualidad. Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay revelación, hay sanidades, milagros, prodigios y de todo lo que Dios hace. Por eso es bien lindo orar en el Espíritu. Porque es el mismo Espíritu Santo que nos da las palabras para orar y clamar, pedir las peticiones que nosotros tengamos que pedir para sanar. Si alguien de la familia está enfermo, alguien de tu familia está enfermo, aleluya, para que sane, para que liberte, para que haga milagros.
Hay muchas maravillas que Dios ha hecho y va a venir haciendo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hasta aquí les voy a dejar esta palabra. Palabra divina, palabra santa, palabra viva. Porque las palabras son espíritu. Yo cada día sigo comiendo ese maná del cielo para nutrir mi alma, para yo traerles palabra de Dios, y no mía, palabra de Dios, sino de hombre. Bendito Dios. Porque, para que miren que a los profetas y los apóstoles de los primeros tiempos fueron muy perseguidos, fueron envidiados por la gente mala. La envidia, siempre está la envidia. Por eso es bueno nosotros como cristianos y estar unidos, amándonos como hermanos unos con otros en la iglesia, orando unos por otros. Y haciendo las maravillas, porque Dios ha revelado tantas cosas lindas para que yo haga en la iglesia que Él me tiene preparada. Bendito Dios. Y también para que lo haga en las naciones, que ya muy pronto se van a ustedes saber. Y yo lo voy a dejar con esto. Que son cosas del Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Porque con esto Él va a hacer maravillas. ¿Cómo me lo enseña Él? Él me lo enseñó en el Espíritu. Que son maravillas. Aleluya. Porque es el poder de Dios, no el mío. Cuando alguien quede sanado, que Dios me haya puesto a orar por él, no es por mí, es por Dios. Y es a Dios la gloria, no es a mí. No a nosotros, o solamente a Dios. Cuando alguien reciba su milagro, no es por mí, es por Él. Pero es porque mi Cristo vive en mí. Mi Espíritu Santo vive en mí, mi Abba Padre vive en mí. Mi Divina Trinidad vive en mí. Por medio de ellos es que ustedes van a recibir liberación, los que necesitan liberación, las personas atadas, las almas atadas. Escuchen bien, porque hay que ser humilde, porque yo he venido aquí siguiendo el ejemplo de mi Nazareno, de los apóstoles y de los profetas, con humildad, porque ¿quién fue el hombre más humilde en la tierra? Mi Señor Jesucristo, mi Jesucristo de Nazaret, el hombre más humilde. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y si Él fue humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Escuchen bien lo que me revela el Espíritu Santo. Hay gente que tú vas a las iglesias de ellos, y estoy hablando de todas las iglesias, porque es el Espíritu Santo para todas las iglesias, que los mentados llamados diáconos se creen muy, y no tienen nada de Dios. Escuchen bien, porque es el Espíritu Santo que me lo da que lo hable. Que ahí dicen que líderes y no vienen ni saludan al invitado, ni saludan a la gente que viene por primera vez a la iglesia. Eso no es el hijo de Dios. Porque si tú vienes a mi iglesia, yo te voy a decir bienvenido a la iglesia que te ama. Bienvenido, sea varón, sea mujer, sea niño, sea todo lo que venga, y sea prostituta, drogadito, homosexual, droguero, borracho, pandillero, sea el peor que venga del vil y despreciable, yo le voy a decir bienvenido a la iglesia que te ama. Porque cuando tenemos un Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseña a ser verdaderos cristianos. Hay muchos que dicen ser líderes, que dicen ser diáconos, y no muestran, no tienen ni amor para el hermano, ni amor al prójimo, porque no tienen los frutos del Espíritu Santo. Tienen los frutos, pero los del diablo, los de la carne.
¿Cuáles son esos? Oh, engreídos, altivos, soberbios, vanagloriosos, orgullosos, vanidosos. Escuchen bien, porque es mi Dios que me lo pone, que le hable por medio del Espíritu Santo. Porque Él no quiere una iglesia arrogante. Porque Dios es amor. Y Dios no tiene acepción de personas. Y nosotros como cristianos vamos a amar a todo el mundo. Pero los que tenemos el verdadero amor. Y por eso es que mi Dios ya me preparó. Porque este diamante está pulido y va a ir a brillar a las naciones con poder y gloria. Por el poder de Dios, el poder de mi Nazareno y el poder de mi Espíritu Santo. Para muchos no voy a ser humilde, pero para Dios sí lo soy. Para Dios lo soy, porque Dios conoce mi corazón y mi mente. Y yo sé cómo Dios me tiene a mí. Porque lo mío con un Dios no se los puedo contar. No se los puedo contar. Porque es privado, mío, de Dios, de mi Nazareno y del Espíritu Santo. Lo privado que Él habla conmigo y yo hablo con Él, no se los puedo contar. Pero ustedes van a ver las maravillas que Dios va a hacer. Ustedes van a ver las maravillas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Yo lo bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que mi Señor habla por medio de mi boca. Mi Nazareno y mi Espíritu Santo. Mi Padre Abba. Aleluya. Abba Padre. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.